Bueno, seguimos. Todavía falta qué. ¿Qué es eso? Donuts. Ah, gracias. Gracias. Es como la corbata del padre. Dice, lo que había deseado toda la vida. No, pero ya sabiendo qué es, gracias. A ver. Vamos a leer las últimas lecturas sobre la diferencia entre vivir en la divina voluntad y vivir en la voluntad humana. Y dice Luisa, estaba pensativa acerca de lo que está escrito sobre el vivir en el divino querer y pedía a Jesús que me diera más luz para explicarme mejor y así poder aclarar más a quien estoy obligada a hacerlo, este bendito vivir en la divina voluntad. Ese a quien Luisa quería explicarle era el sacerdote. Como de costumbre, los sacerdotes son difíciles. Pero, ¿mande? Sí, depende. Hay unos que son más difíciles. Y algunos que son imposibles. Espero que no haya aquí ninguno de esos, ¿verdad? Bueno, entonces, Luisa le dice algo que es de veras, yo diría, apabullante. Dice, hija mía, no se quiere entender. No se quiere entender. O sea, no es que no se entienda, sino que no se quiere entender. Las palabras de Jesús son muy claras. Si se han ido fijando, son palabras muy claras, no hay palabras así rebuscadas, no hay palabras de esas que a veces hay que buscar las raíces latinas, griegas, para más o menos tener una idea. Es el lenguaje de una mujer de segundo año de primaria. Y Jesús se abaja a ese lenguaje para darnos teología de la más alta esencia, de la más alta, no sé cómo decirlo. Bueno. Así que esto que está diciendo Jesús es un reproche el que nos está haciendo. No se quiere entender. El vivir en mi voluntad es reinar. El hacer mi voluntad es estar a mis órdenes. Lo primero es poseer. Lo segundo es recibir mis órdenes y cumplirlas. El vivir en mi querer es hacer suya mi voluntad como cosa propia. Es disponer de ella. El hacer mi voluntad es tenerla en cuenta como voluntad de Dios, no como cosa propia, ni poder disponer de ella como se quiere. El vivir en mi voluntad es vivir con una sola voluntad, la cual es la de Dios, la cual, siendo una voluntad toda santa, toda pura, toda paz, y siendo una sola voluntad la que reina, no hay contrastes, todo es paz. Las pasiones humanas tiemblan ante esta suprema voluntad y quisieran rehuirla. No se atreven a moverse ni a oponerse, viendo que ante esta santa voluntad tiemblan cielos y tierra. Es interesante. O sea, es totalmente, diríamos, diferente de lo que hemos conocido hasta ahora. Y esta parte final es importante. Todas las pasiones humanas ahora rehuyen estar en el hombre, porque ante una voluntad divina, las pasiones y los vicios humanos prácticamente desaparecen.
Y luego dice, así que el primer paso del vivir en el querer divino es poner el orden divino en el fondo del alma, vaciarla de lo que es humano, de tendencias, de pasiones, de inclinaciones y de otras cosas. La santidad humana es pelea, una pelea continua contra nuestras pasiones, contra nuestras tendencias, y es una pelea que no termina jamás. O sea, es una pelea que se lleva a cabo durante toda la vida. Si se fijan, lo que nos están diciendo aquí es totalmente diferente. O sea, aquí se pierde esa pelea, porque es ya sería una pelea de las pasiones contra la voluntad divina, cosa que eso ya no se da. Entonces vamos a repetir, el primer paso del vivir en su voluntad es poner el orden divino en el fondo del alma, vaciarla de lo que es humano, de tendencias, de pasiones, de inclinaciones y de otras cosas. A veces ponemos la objeción de que Jesús tuvo pelea contra los vicios y las tendencias y todo lo humano. Y eso es un, no sé cómo decirlo, terrible error. Jesús, siendo Dios, no tiene nada contra qué pelear. Pero toma nuestra vida, y esa vida que toma es la que está viviendo, pero es nuestra vida. Y desde su voluntad humana, unido a la voluntad divina, vence no sus tendencias, no sus pasiones, sino las nuestras. Él está llevando a cabo la pelea nuestra, la que nosotros deberíamos de llevar. Él la toma como propia y es el que la está llevando a cabo. A veces pensamos que las tentaciones del desierto son tentaciones a Jesús. No, es tentaciones a nosotros, que Jesús lo está tomando como propio y nos está enseñando cómo se vencen. No es que las esté venciendo Él no necesita vencer nada. El demonio no se le podría acercar a Jesús siendo Jesús Dios mismo. Por lo tanto, lo que está haciendo es tomando nuestra vida y poniéndola en funcionamiento y tomando lo que nosotros tenemos. Todas las tentaciones que nosotros tenemos las toma Jesús para enseñarnos a vencerlas. Por eso aquí dice, pone el orden divino en el fondo del alma. La vacía de lo que es humano. La vacía de tendencias, de pasiones, de inclinaciones y otras cosas. En cambio, el hacer mi voluntad es vivir con dos voluntades. Y cuando doy las órdenes de seguir la mía, la criatura siente el peso de su voluntad que le pone contrastes. Y a pesar de que siga las órdenes de mi voluntad con fidelidad, siente el peso de la naturaleza rebelde, sus pasiones e inclinaciones. Y cuántos santos, a pesar que han llegado a la perfección más alta, sienten esta su voluntad que les hace guerra, que los tiene oprimidos, y muchos están obligados a gritar, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién gritó eso? San Pablo. O sea, San Pablo, y creo que Jesús lo dice aquí muy bien, aquellos que han llegado a las santidades más altas han tenido que gritar esto.
¿Por qué? Porque su voluntad humana es la que sigue obrando en ellos y por lo tanto su naturaleza humana tiene todas estas tendencias y es la que llega a entablar esa lucha. Las palabras de San Pablo son de veras demostrativas. ¿Quién me librará de este hombre viejo que me lleva a hacer el mal que no quiero y no me deja hacer el bien que quiero? Esa es la santidad humana. La santidad divina, esta misma voluntad divina nos vacía de todo. Y es absolutamente necesario entender que para que esto se lleve a cabo necesitamos despojarnos de lo nuestro. Y despojándome de lo nuestro, despojándome de mi voluntad, me despojo de todas mis miserias. Y entonces lo único que queda en el interior es la paz. La Virgen María no necesitó pelearse contra sus miserias. ¿Se acuerdan lo que les dije de ese diálogo entre María y la esclava? ¿Sí? Entre tu castidad, o sea, le dice la Virgen a la esclava sexual, entre tu castidad que has querido recuperar por fuerza de tu voluntad y la mía, entre las dos, es superior la tuya. Porque yo nunca he sentido el estímulo del cuerpo, nunca he tenido el deseo, nunca he tenido que luchar contra la carne. Esa es la gran diferencia entre la santidad humana y la santidad divina. Nosotros ya conocimos el mal por nosotros mismos. Hemos vivido luchando o a veces complaciéndonos en el mal. Creo que esto se entiende, porque hemos tenido simplemente que confesarnos. Todo aquel que se haya tenido que confesar ha vivido complaciéndose en el mal. ¿Se entiende? ¿Por qué ha pecado? Sí, ¿verdad? Y dice, ¿cuántos santos, a pesar que han llegado a la perfección más alta, sienten esta su voluntad que les hace guerra, que los tiene oprimidos, y muchos están obligados a gritar, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto es, de esta mi voluntad que quiere dar muerte al bien que quiero hacer. El vivir en mi voluntad es vivir como hijo. El hacer mi voluntad es vivir como siervo. En el primero, lo que es del Padre es del Hijo, y muchas veces hacen más sacrificios los siervos que los hijos. A ellos les toca exponerse a los servicios más fatigosos, más humildes, al frío, al calor, a viajar a pie. En efecto, ¿cuánto no han hecho mis santos para seguir las órdenes de mi voluntad? En cambio, el Hijo está con su Padre, tiene cuidado de él, lo alegra con sus besos y con sus caricias. Manda a los siervos como si lo hiciera su Padre. Si sale, no va a pie, sino que viaja en carroza. Y si el Hijo posee todo lo que es del Padre, a los siervos no se da otra cosa que la paga por el trabajo que han hecho, y quedan libres de servir o no servir a su patrón. Y si no lo sirven, no tienen más derecho de recibir ninguna otra compensación. En cambio, entre padre e hijo, nadie puede quitar estos derechos, que el Hijo posee los bienes del Padre. Ninguna ley, ni celeste ni terrestre, puede quitar estos derechos, ni desvincular la filiación entre Padre e Hijo. Hija mía, el vivir en mi voluntad es el vivir que más se acerca al de los bienaventurados en el cielo.
y es tan distante de quien hace mi voluntad y está fielmente a mis órdenes, cuanto es distante el cielo de la tierra. Es a veces deprimente oír esto, ¿no? Todo el esfuerzo que el hombre lleva a cabo, y Jesús en este momento lo pone como algo muy inferior a lo que puede hacer alguien simplemente con el hecho de entregarse a vivir en la divina voluntad. Y luego todavía, después de todo el esfuerzo, se tienen que ir al purgatorio para acabarla de amolar. Además, esto es un don que quiero dar, que quiero hacer en estos tiempos tan tristes, que no solo hagan mi voluntad, sino que la posean. Punto clave. Esto es un don. ¿Qué quiere decir? Que es un regalo. Y un regalo no se consigue, simplemente se acepta o se rechaza. ¿Qué quiero decir? Que esto no es algo que el hombre tenga que hacer méritos para lograrlo. No, para entrar en el reino de la divina voluntad no hay puertas, no hay llaves, no hay caminos. Para llegar a vivir esto, lo único que hay es una aceptación de lo que Dios me quiere dar. ¿No soy acaso Señor y dueño de dar lo que quiero, cuando quiero y a quien quiero? ¿No es libre un Señor de decir a un siervo, vive en mi casa, come, toma, ordena como otro yo mismo? Y para hacer que nadie pueda impedirle la posesión de sus bienes, se legitima a este siervo como hijo y le da el derecho de poseer. Si esto puede hacer un rico, mucho más puedo hacerlo yo. Este vivir en mi querer es el don más grande que quiero dar a las criaturas. Mi bondad quiere siempre más desahogarse en amor hacia ellas, y habiéndoles dado todo, y no teniendo más que darles para hacerme amar, quiero hacer don de mi voluntad, a fin de que poseyéndola amen el gran bien que poseen. No te asombres si ves que no comprenden. Para entender, deberían disponerse al más grande de los sacrificios, cuál es el de no dar vida, aún en las cosas santas, a la propia voluntad. Y esto es una piedra del tamaño de un monte que nos acaba de caer encima. Disponerse al más grande de los sacrificios. No darle nunca vida a nuestra voluntad, aún en las cosas santas. ¿Qué son las cosas santas? ¿Qué son? Todo lo que hemos hecho para acercarnos a Dios. Todo. ¿Sí? Todo. Porque es desprendernos de nuestra voluntad. Y en nuestra voluntad están todos los actos que hacemos para acercarnos a Dios. Esas son las cosas santas. Y eso duele. Y duele muchísimo. Y eso a veces lo considero como una locura y una cosa que no es posible hacer. Sin ejemplos. Sin ejemplos. O sea, yo creo que es muy claro. Renunciar a todas las cosas de nuestra voluntad, aún las santas. Cada quien tendrá en su interior algo a qué poderle aplicar esto que estamos diciendo.
Dice, no te asombres si ves que no comprenden. Para entender deberían disponerse al más grande de los sacrificios, cuál es el de no dar vida, aún en las cosas santas, a la propia voluntad. Solo entonces sentirían la posesión de la mía y tocarían con la mano qué significa vivir en mi voluntad. Tú sé atenta y no te fastidies de las dificultades que te ponen, y yo poco a poco me haré camino para hacer comprender el vivir en mi voluntad. Solo entonces, solamente entonces, sentirán la posesión de mi voluntad. Mientras yo me quiera guardar algo, no podré llegar a tener esta divina voluntad. Las palabras son claras. Las palabras son claras. Y creo que hay un refrán que también pienso que por aquí lo deben usar, que al buen entendedor, pocas palabras. Al mal entendedor, todos los discursos serán en vano. Y luego dice, tú sé atenta y no te fastidies de las dificultades que ponen los demás. Nos van a decir 1000 cosas. Nos van a poner todos los obstáculos del mundo. Nos van a decir que esto no puede ser. Nos van a decir que esto se puede congeniar. Nos van a decir 1000 cosas. Tú no te fastidies. Sé atento y sigue adelante si quieres llegar al punto de tocar con la mano lo que es mi voluntad obrando en ti. Nada más. ¿No quieren? De acuerdo. ¿Quieren retener algo para ustedes? Nunca llegarán a poseer su voluntad. Dice, la luz de la divina voluntad continúa envolviéndome y mi pequeña inteligencia, mientras nada en el mar inmenso de esta luz, apenas puede tomar alguna gota de luz y alguna pequeña llamita de las tantas verdades, conocimientos y felicidad que contiene este mar interminable del eterno querer. Y muchas veces no encuentro las palabras adecuadas para poner en el papel aquel poco de luz. Digo poco en comparación a lo tanto que dejo, porque mi pequeña y pobre inteligencia toma cuanto basta para llenarme. El resto debo dejarlo. Sucede como a una persona que se arroja en el mar. Ella queda toda bañada, el agua le corre por todas partes, pero saliendo del mar, ¿qué cosa lleva consigo de toda el agua? Poquísimo y casi nada en comparación del agua que permanece en el mar. Y por haber estado en el mar, ¿puede tal vez decir cuánta agua contiene? ¿Cuántas especies de pescados y su cantidad que hay en el mar? Ciertamente que no. Sin embargo, sabrá decir aquel poco que ha visto del mar. Así es mi pobre alma. Entonces mi dulce Jesús, mientras me encontraba en esta luz, ha salido de dentro de mi interior y me ha dicho, hija mía, esta es la unidad de la luz de mi voluntad.
Y a fin de que tú la ames siempre más y te confirmes mayormente en ella, quiero hacerte conocer la gran diferencia que hay entre quien vive en mi querer, en la unidad de esta luz, y entre quien se resigna y se somete a mi voluntad. Y para hacértelo comprender bien, te daré una similitud en el sol que está en el cielo. El sol, estando en la bóveda de los cielos, expande sus rayos sobre la superficie de la tierra. Mira, entre la tierra y el sol hay una especie de acuerdo. El sol en tocar la tierra y la tierra en recibir la luz y el toque del sol. Ahora, la tierra con recibir el toque de la luz, sometiéndose al sol, recibe los efectos que contiene la luz. Y estos efectos cambian la faz de la tierra, la hacen reverdecer, la llenan de flores, se desarrollan las plantas, maduran los frutos y tantas otras maravillas que se ven sobre la faz de la tierra, producidas siempre por los efectos del sol. Pero el sol, con dar sus efectos, no da su luz. Más bien, celoso de ella, conserva su unidad y los efectos no son duraderos. Y por eso se ve la pobre tierra ahora florida, ahora despojada de flores. Casi a cada estación se cambia, sufre continuas mutaciones. Si el sol diese a la tierra efectos y luz, la tierra se cambiaría en sol y no tendría más necesidad de mendigar los efectos, porque conteniendo en sí la luz, llegaría a ser dueña de la fuente de los efectos que el sol contiene. Así es el alma que se resigna y se somete a mi voluntad. Vive de los efectos que hay en ella, y no poseyendo la luz, no posee la fuente de los efectos que hay en el sol del eterno querer. Y por eso se ven casi como tierra, ahora ricas de virtud, ahora pobres, y se cambian a cada circunstancia. Mucho más que si no están siempre resignadas y sometidas a mi voluntad, serían como tierra que no se quisiera hacer tocar por la luz del sol, porque si recibe los efectos es porque se hace tocar por su luz. De otra manera quedaría escuálida, sin producir ni un hilo de hierba. Así quedó Adán después del pecado. Él perdió la unidad de la luz y por lo tanto la fuente de los bienes, efectos que el sol de mi voluntad contiene. No sentía más en sí mismo la plenitud del sol, no descubría más en él aquella unidad de la luz que su Creador le había fijado en el fondo de su alma. Antes de pecar, poseyendo la fuente de la unidad de la luz con su Creador, cada pequeño acto suyo era rayo de luz que invadiendo toda la creación iba a fijarse en el centro de su Creador, llevándole el amor y la correspondencia de todo lo que había sido hecho por Él en toda la creación. Era Él el que armonizaba todo y formaba la nota de acuerdo entre cielo y tierra. Pero en cuanto se sustrajo de mi voluntad, sus actos no fueron más como rayos que invadían cielo y tierra, sino que se restringieron casi como plantas y flores en el pequeño cerco de su terreno. Así que perdiendo la armonía con toda la creación, se volvió la nota discordante de todo lo creado. Creo que es entendible el ejemplo. El sol contiene en sí mismo, ayer lo decíamos y lo vamos a recordar,
contiene el color, contiene el calor, contiene todo lo que las plantas pueden tener, sabor, textura, todos los beneficios que las plantas nos pueden dar a nosotros, todo lo que las plantas son en sí mismas lo sacan del sol. El sol es el que incide sobre una pequeña semilla y le da a esa semilla lo que esa semilla requiere para poder desarrollar lo que tiene en su interior. Jesús se cansa de decirle a Luisa en diferentes modos que necesitamos quitarnos lo nuestro para que nos convierta en Él. Imaginémonos, no sé, un jardín enorme con todas las plantas, con todas las flores, con todos los frutos, con todo el mundo vegetal en ese jardín. Cuando esté ya totalmente realizado, ¿qué vamos a ver en él? Vamos a ver un jardín muy bello, pero no vamos a ver el sol. Aunque ahí se están desarrollando todos los efectos que el sol contiene, pero no podemos ver el sol. ¿Por qué? Porque son diferentes, son unidades que han tomado del sol determinadas cualidades, pero no han tomado la totalidad del sol. Pero ¿qué pasaría si una planta le dijera al sol, ¿sabes qué? Yo quiero recibirte completo. Y el sol dijera, vale. ¿Qué pasaría? Que la planta desaparece y ahí está el sol. La planta desaparece y ahí estaría un sol. Eso es lo que Jesús nos está pidiendo. ¿Quieres todo lo mío? ¿Quieres que yo me ponga en ti? Tienes que desaparecer tú. Porque si no desapareces tú, yo no puedo entrar, no puedo convertirte en sol. Y lo repite, y lo repite, y lo repite de 1000 maneras, a ver si de alguna de ellas lo captamos. No podemos congeniar nuestra naturaleza con la naturaleza divina. El cielo no lo heredará ni la carne ni la sangre. San Pablo. Ya oímos que el cielo es vivir la vida de Dios. Ya nos lo dijo su santidad Benedicto XVI el día de ayer. Ya nos lo dijo Cardenal Ratzinger el día de ayer. Somos un proyecto incompleto. No hemos llegado a ser seres humanos y el ser humano llegará a su plenitud cuando la divina voluntad pase a ser la voluntad del hombre y el hombre se vuelva divino. El hombre se vuelva divino. Ese es el punto culminante. Eso es lo que Jesús nos ha estado repitiendo continuamente. No podemos llegar a la plenitud de lo que debemos ser si no aceptamos recibir en nosotros todo Dios. Y nos quedaremos como todo hombre, bueno, santo, tendiendo hacia Dios, sí, pero simples, comunes y corrientes hombres. Creo que esto es importante tenerlo en mente. Ahora vamos a pasar al cómo. Bravo. Porque tenemos mucha información, y digo mucha no porque sea demasiada, pero para ser de las primeras veces que se está oyendo esto es así como una cascada que no puede uno retener. Como un sol, así es. Habrá que ir a tomar el sol para que a ver qué.
Incluso, Jesús le da un ejemplo a Luisa de los grados de vida en la divina voluntad. Todos vivimos de la divina voluntad, todos, ¿de acuerdo? Todos estamos inmersos en la divina voluntad, todos. Pero aquí hay grados y él lo pone de esta manera. Él dice que alguien está en su casa, dentro de su casa, con las cortinas cerradas. Y afuera hay un sol como el que está allá ahorita. ¿Qué cantidad de luz le llega a esa persona? Poca, casi nada. Pero bueno, tiene el beneficio de la luz, o sea, y ve algo dentro de su casa, no con la plenitud, pero ve algo. Pero lógico, está encerrado en su mundo, está encerrado en este mundo. Pero esa persona un día decide salirse allá afuera. Va a recibir mayor cantidad de luz, va a poder ver con más claridad, va a poder ver el lugar en donde estaba, va a poder quizá empezar a asear si es que abre las cortinas, pero sigue parado en la tierra, sigue pisando la tierra, sigue dependiendo de la tierra. Esa misma persona dice, yo quiero más luz. Y se puede elevar y se pone a la mitad entre la tierra y el sol. Recibe mayor cantidad de luz, está bañado por la luz por todos lados, pero todavía ve la tierra. Todavía tiene esa visión, todavía tiene ese recuerdo de la tierra. Alguien dice, yo quiero pura luz y se lanza en el sol. ¿Qué queda? Nada. Se convierte en luz. Se convierte en luz y ahora esa luz está participando de la luz del sol y esa criatura ahora emana junto con el sol luz. Son los 4 grados de vivir en la divina voluntad. Son 4 grados que empiezan desde el hombre que no tiene ni siquiera nada de acercamiento a Dios, simplemente el recuerdo, el que está encerrado en su casa. Hasta el hombre santo, muy santo, que vive a la mitad entre el sol y la tierra, pero todavía ve la tierra, todavía le llama la tierra. Y ahora lo que nos piden es lánzate al sol, desaparece y ahora tú serás luz. Tú darás todo lo necesario para que todo lo de la tierra fructifique. Ahora eres tú otro Jesús. Ahora eres tú otro Jesús con Jesús, pero participando de todo lo que Él es. Lógico, esto debe tener un camino para hacerlo, no es nada más decir sí. Y parecería que se contradice con lo que acabo de decir hace unos minutos, que para entrar en la divina voluntad no hay caminos, no hay puertas, no hay llaves, no hay nada. Y ahora estamos diciendo que hay un método. Y van a decir, bueno, ¿cuál de las dos? No hay camino en el sentido de que esto es un don, no es un logro. No es algo que el hombre sea capaz de decir, ya llegué y ahora me necesitas pagar, porque entonces no sería un don, sería un pago. Ahora lo que se requiere es que el hombre se disponga a recibir el don, nada más. Bastante sencillo, ¿verdad? Espero que sigan pensando lo mismo.
Dentro de los libros de Luisa, yo siempre he pensado que tenemos una enorme dificultad para llegar a vivir esta divina voluntad. Tenemos un obstáculo del tamaño del mundo para vivir esta divina voluntad. Y ese obstáculo es tener todos los escritos de la divina voluntad en mi buró. ¿Sí? ¿Por qué? Que podríamos pensar que eso es un gran beneficio, tener todos los escritos ahí. Pero, resulta que es exactamente lo contrario. Porque Luisa va poco a poco y Luisa tarda años en escribir un libro. El libro 11 se tardó 4 años y fracción. El libro 12 se tardó 5 años en escribirlo. Y uno se pregunta, ¿por qué tanto? Jesús le da la respuesta y le dice, hija, no tiene sentido que te dé una nueva verdad si la anterior no la has entendido bien y la has pasado como naturaleza a tu alma. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que te hable más de la divina voluntad si no tienes la verdad anterior ya como propia. Una verdad ilumina y es base para la siguiente. Así que tenemos que ir poco a poco, ¿de acuerdo? ¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde llegó? El suspiro, ¿quién fue? ¿Hasta dónde llegó? Muy lejos. Bueno, ¿perdón? ¿Eso significa que hay que leer lentamente? Lo que significa es esto. Jesús se lo dice a Luisa, le dice, mira, para que una verdad la puedas pasar como naturaleza tuya, necesitas primero conocerla, segundo, meditarla mucho, tercero, rumiarla. ¿Sí saben lo que es rumiar? Bueno, y una vez que ya hayas hecho todo esto, se lo necesitas decir a quien tiene autoridad sobre de ti. El que tenía autoridad sobre de Luisa era el sacerdote. Luisa siempre tuvo a un sacerdote junto a ella que la acompañó toda la vida. O sea, fueron varios, pero siempre un sacerdote con ella. Entonces, ¿para qué se la decía al sacerdote? Para que el sacerdote le asegurara que lo que estaba diciendo y lo que estaba queriendo escribir en verdad era algo dicho por Jesús. Cuando ya le era asegurado, entonces Luisa lo ponía sobre el papel. Y en ese momento ya lo podía pasar como naturaleza. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros tenemos una cierta ventaja. Ya está asegurado de que todo lo que está escrito en Luisa es palabra de Jesús. Necesitamos conocer la verdad, necesitamos meditarla mucho, rumiarla. Y una vez hecho eso, la podemos pasar, porque ya el sacerdote le dijo a Luisa que es palabra de Jesús. Pero cuando tenemos todos los volúmenes juntos, lo que pasa es que ya no meditamos. Y el ansia de conocer la siguiente verdad nos lleva a seguir leyendo. Voy empezando a conocer el libro 1 y digo, no, pero es que en el 25 me dijeron que hay unas verdades, wow, y me voy al 25. Y luego, no,
¿qué dirá en el 32? Yo me voy al 32. No, regrésate al 14. Y así andamos brincando. Eso es un obstáculo para entender. Las cosas son poco a poco y aquel que se quiere adelantar va a aprender mucho, pero no va a vivir nada. Y el libro más despreciado es el 1. Y el 1 es la guía. El 1 es la clave para vivir en la divina voluntad. Si no tenemos el 1 como libro de cabecera continuamente con nosotros, nunca vamos a vivir en la divina voluntad. Vamos a leerlo. Bueno, no todo, o sea, vamos a leer partes del libro 1 para ir viendo qué le pide Jesús a Luisa para poder entrar a vivir en su voluntad. Lo primeritito que Luisa escribe, o sea, ya sobre esto, le enseña el desapego del mundo exterior. Y escribe Luisa, dice, después el Divino Maestro da principio, pone su mano para desapegar mi corazón de todas las criaturas. Y con voz interior me decía, yo soy el único que merece ser amado. Mira, si tú no quitas este pequeño mundo que te rodea, esto es, pensamientos de criaturas, imaginaciones, yo no puedo entrar libremente en tu corazón. Este murmullo en tu mente es impedimento para dejarte oír más clara mi voz, para derramar mis gracias y para hacerte enamorar verdaderamente de mí. Prométeme ser toda mía y yo mismo pondré manos a la obra. Tú tienes razón en que no puedes nada. No temas, yo haré todo. Dame tu voluntad y eso me basta. Yo soy el único que merece ser amado. Suena duro porque lo estamos poniendo a nivel humano y estamos poniendo los afectos humanos en la misma medida que el afecto o el amor a Dios. Sin embargo, si recordamos y entendemos todo lo que Jesús nos ha ido hablando desde el Evangelio para acá, siempre es ver en el mundo a Él, ver en las personas a Él. Nosotros debemos amar a las personas como si fuera otro Jesús. Y en esa medida es en la medida en la que nos vamos acercando al verdadero amor, al amor a Él. Porque a final de cuentas, el día que pasemos al cielo, ojalá, el día que pasemos al cielo, todos vamos a vivir amando a Jesús. ¿Y amando a Jesús en dónde? En los demás. Amando a Jesús en Él mismo y en todos nosotros. Entonces aquí esto que le dice es muy claro. Yo soy el único que merece ser amado. Si tú no quitas ese pequeño mundo que te rodea, o sea, pensamientos de criaturas, continuamente estamos pensando, ¿verdad? ¿Y en qué pensamos? En criaturas. Criaturas son los jitomates que van a comprar para mañana. Criaturas son sus hijos. Criaturas son sus amistades. Criaturas son su esposo, su esposa. En fin, criatura es todo lo que es en lo que estamos siempre pensando. Si no quitamos este mundo de criaturas, difícilmente podemos darle todo el lugar a Dios. Segunda cosa importante, imaginaciones. ¿Saben lo que quiere decir eso? ¿Sí, de veras? ¿Se pasan algunas horas del día o algunos minutos imaginando o no?
todo el día nos la pasamos imaginando cosas. Horroroso. Bueno, continuamente la mente no para. Si no estamos ocupados en algo, inmediatamente la mente empieza a imaginar. ¿Qué pasaría si fuera esto? ¿Qué pasaría si me encontrara con fulano? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Es todo el día. Es un ruido constante en nuestra mente que no nos permite centrarnos en Dios. Si no quitas eso, yo no puedo entrar en tu corazón. Este murmullo es impedimento para dejarte oír más clara mi voz, para derramar mis gracias y para hacerte enamorar verdaderamente de mí. Prométeme ser toda mía y yo mismo pondré manos a la obra. Yo haré todo, dame tu voluntad y eso me basta. En la divina voluntad hay dos cosas que hacer: desapegarnos y formar una vida divina en nosotros. ¿Qué será más difícil? Formar una vida divina. O sea, el desapegarnos nos lo deja a nosotros. La vida divina, que es lo difícil, esa la hace Él. O sea que el único trabajo que le toca a la criatura es desapego. Le dice Jesús, estas pláticas tuyas, bueno, esto es porque Luisa se entretenía platicando. Dice, estas pláticas tuyas te llenan la mente de cosas que no me pertenecen. Te circundan el corazón de polvo, de modo que te hace sentir débil mi gracia, no más viva. Imítame a mí cuando estaba en la casa de Nazaret. Mi mente no se ocupaba de otra cosa que de la gloria del Padre y de la salvación de las almas. Mi boca no decía otra cosa que discursos santos. Con mis palabras buscaba reparar las ofensas al Padre. Trataba de asaetear los corazones y atraerlos a mi amor. Y primeramente a mi madre y a San José. En una palabra, todo nombraba a Dios, todo se obraba por Dios y todo a Él se refería. ¿Por qué no puedes hacer tú otro tanto? Luego, un poco más adelante, le dice, si tú no terminas con esto, yo te dejo. Es una, ¿cómo diríamos? ¿Amenaza? Un ultimátum. Es lo mismo, dicho más sutilmente. Es un ultimátum. Si tú no dejas esto, yo te dejo. En son de broma les decimos, si hay por aquí alguien, que es un macho de Jalisco. Bueno, en México el Jalisco se caracteriza por tener hombres así muy rígidos, ya saben, ¿no? Aquí nomás mi palabra rige. Lo que tú quieras, viejita. Sí se entendió, ¿verdad? Bueno, entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de actitudes son de veras de llamar la atención, pero creo que es muy lógico. Si tú no terminas con esto, yo te dejo. Dice, me enseñó el modo de cómo amar a las personas sin separarme de Él, porque este es un punto muy delicado, porque luego viene esa interrogante, ¿y qué debo dejar de amar a mis semejantes, a mi familia? Entonces le dice Jesús, dice, esto es mirando a las criaturas como imagen de Dios. De modo que si recibía el bien de las criaturas,
debía pensar que solamente Dios era el primer autor de aquel bien y que se había servido de la criatura para dármelo. Entonces mi corazón se unía más a Dios. Si recibía mortificaciones, debía mirarlas también como instrumentos en las manos de Dios para mi santificación. Por esto mi corazón no quedaba resentido con mi prójimo. Entonces, por este modo, sucedía que yo miraba a las criaturas todas en Dios. Por cualquier falta que viera en ellas, jamás les perdía la estima. Si se burlaban de mí, me sentía obligada con ellas, pensando que me hacían hacer nuevas adquisiciones para mi alma. Si me alababan, recibía con desprecio estas alabanzas, diciendo, hoy esto, mañana pueden odiarme, pensando en su inconstancia. En suma, mi corazón adquirió una libertad que yo misma no sé explicar. Jesús en el Evangelio nos dice que Él vino para hacernos libres, para liberarnos, ¿se acuerdan? ¿Liberarnos de qué? ¿Del demonio? De nosotros mismos, porque el mayor demonio que tenemos somos nosotros, es nuestra voluntad. Ese es mi demonio. El demonio no me puede condenar. Hay que tenerle miedo no al que me puede quitar la vida, sino al que puede arrojar mi vida al infierno. Y siempre hemos pensado que es el demonio. Perdón, el demonio no me puede condenar. El que se condena soy yo. Cuando acepto la insinuación del demonio, la invitación del demonio a alejarme de Dios. O sea, el que se está condenando soy yo. Mi enemigo principal soy yo. O mi mejor amigo, mi mejor ayuda es también mi voluntad. Mi voluntad me puede lanzar al infierno o me puede llevar a la gloria, pero siempre es mi voluntad. El enemigo hace su trabajo, hace su labor, pero al final el que decide siempre es la voluntad del hombre. Siempre hemos vivido esclavizados a las criaturas. Siempre hemos estado esclavos de las criaturas. Cuando alguien me hace un bien, cuando a alguien le tengo un cierto afecto, quedo esclavizado con esa persona por el agradecimiento, por el amor, por lo que ustedes, como lo quieran decir. Si la persona me hace un daño, me hace un mal, me agrede en cualquier situación, quedo esclavizado a esa persona por el rencor, por el odio, por la sed de venganza, pero siempre quedo esclavo de la criatura. Ahora Dios, Jesús nos dice, quiero liberarte, y eso nos lo dijo desde el Evangelio. Vengo para hacerlos libres. Y pensamos que somos libres del pecado. No, libres de nosotros, libres de esta voluntad que se ata a todo se ata, incluso hasta Fifí. ¿Se acuerdan de Fifí? Entonces necesitamos ir entendiendo perfectamente que esta libertad que nos está ofreciendo la podemos lograr viendo a Jesús en todo, viendo a Jesús en todos los sucesos que nos pasen. Si alguien llega y me hace un daño, gracias Señor, porque gracias a este prójimo me estás compartiendo tus sufrimientos, me estás dando tu semejanza y este prójimo me está dando monedas para aumentar mi igualdad contigo, qué bárbaro. No, ni italiano, sería con T, pero en fin, creo que es muy claro. Y si alguien me hace un bien, también
el padre ya no va a quedar agradecido por la corbata que le voy a dar, sino tendrá que decir gracias, Señor, porque por medio de este prójimo me diste este bien este bien tuyo. Así que usted decide si se la da a su primo o no. Si es de flores, sí. Bueno, okay. Dice, luego continuó diciéndome, sobre ti he hecho grandes designios, siempre y cuando tú me correspondas. Quiero hacer de ti una perfecta imagen mía, comenzando desde que nací hasta que morí. Yo mismo te enseñaré un poco cada vez el modo como lo harás. O sea, es Él el que nos va a ir conduciendo. Es Él el que nos va a ir mostrando el cómo hacerlo. ¿Sí? Y dice que lo primero que necesito es purificar el interior de mi corazón, lo cual es el aniquilamiento de mí mismo. Esto es la humildad. Y continuaba diciéndole a Luisa, para hacer que yo derrame mis gracias en tu corazón, quiero hacerte comprender que por ti nada puedes. Yo me cuido muy bien de las almas que se atribuyen a ellas mismas lo que hacen, queriéndome hacer tantos hurtos de mis gracias. En cambio, con aquellas que se conocen a sí mismas, yo soy generoso en verter a torrentes mis gracias, sabiendo muy bien que nada se atribuyen a ellas mismas. Me agradecen y tienen la estima que conviene. Viven con continuo temor de que si no me corresponden, puedo quitarles lo que les he dado, sabiendo que no es cosa de ellas. Todo lo contrario en los corazones que apestan a soberbia. Ni siquiera puedo entrar en su corazón, porque inflado de ellos mismos, no hay lugar donde poderme poner. Los miserables no toman en cuenta mis gracias y van de caída en caída hasta la ruina. Entonces, este es otro punto importante, o sea, irlo teniendo en mente lo que vamos escuchando. Uno, un poco más adelante está Luisa, describe Luisa que ella está pensando en las culpas que ella tiene y en un alma que siempre estaba repasando sus culpas para arrepentirse, para dolerse de sus pecados. Y entonces Jesús le dice, no quiero que pienses más en esto, porque cuando un alma se ha humillado, convencida de haber hecho mal, y ha lavado su alma en el sacramento de la confesión, y está dispuesta a morir antes que ofenderme, el pensar en ello es una afrenta a mi misericordia, es un impedimento para estrecharla a mi amor, porque siempre busca con su mente envolverse en el fango pasado y me impide hacerle tomar el vuelo hacia el cielo, porque siempre con aquellas ideas se encierra en sí misma, si es que busca pensar en ellas. Y además, mira, yo no recuerdo ya nada, lo he olvidado perfectamente. ¿Ves tú alguna sombra de rencor de parte mía? Cuando Dios perdona, o sea, no es como el hombre, que el hombre perdona pero no olvida. Cuando Dios perdona, olvida.
O sea, no hay recuerdo del pecado. Por lo tanto, el estar recordando nuestras culpas, el estarnos doliendo de nuestras culpas anteriores, es un estar dudando de su misericordia, de su perdón. Así que necesitamos entender que esto es algo que no se debe hacer. Luego le dice, quiero que imites mi vida. Y entonces Luisa le dice, bueno, pero Señor, pues, ¿y cómo le hago? Entonces Jesús le dice, a ver, vamos a ver, ¿qué te falta para imitar mi vida? Y la pregunta es para nosotros, ¿qué nos faltará para imitar la vida de Jesús? La respuesta de Luisa creo que podría ser la respuesta nuestra. Me falta todo. Nada más eso me falta, todo. Y entonces Jesús le dice, no temas, poco a poco haremos todo. Yo mismo conozco cuán débil eres, pero es de mí que debes tomar la fuerza. Y le empieza a dar ciertas normas de comportamiento. Espíritu de rectitud. El espíritu de rectitud, según Jesús, dice, quiero que seas siempre recta en tu obrar. Con un ojo me debes mirar a mí y con el otro debes mirar lo que estás haciendo. Quiero que las criaturas te desaparezcan del todo. Si te vienen dadas órdenes, no mires a las personas, sino que debes pensar que yo mismo quiero que tú hagas lo que te es ordenado. Entonces, con el ojo fijo en mí no juzgarás a ninguno, no mirarás si la cosa te es penosa o te gusta, si puedes o no puedes hacerla. Cerrando los ojos a todo esto, los abrirás para mirarme solo a mí. Me llevarás junto a ti pensando que te estoy mirando fijamente y me dirás, Señor, solo por ti lo hago, solo por ti quiero obrar, no más esclava de las criaturas. Espíritu de mortificación. Le dice Jesús que todo debe ser hecho por amor de Él y que las virtudes más bellas, los sacrificios más grandes se vuelven insípidos si no tienen principio en el amor. La caridad, me decía, es una virtud que da vida y esplendor a todas las demás, de modo que sin ella todas están muertas y mis ojos no sienten ningún atractivo y no tienen ninguna fuerza sobre mi corazón. Estate pues atenta y haz que tus obras, aun las mínimas, estén investidas por la caridad. Esto es, en mí, conmigo y por mí. Esa es la caridad. Porque a veces hemos confundido que todo debe ser hecho por amor a Dios. Cuando decimos por amor de caridad, es por amor a Dios, ¿o no? Más o menos. Y aquí Jesús nos está diciendo algo que cambia un poquito. Es lo mismo, pero más explicado, para no decir, Señor, por ti, por amor a ti, sino que todo debe ser hecho con Él, en Él y por Él, con, para, en. ¿No le suena conocido eso? ¿A qué? ¿Mandé? Bueno, la misa, la Eucaristía. Luis María Griñón de Montfort. Así es. ¿Y no le suena a San Pablo?
cuando habla de Jesús, que dice, Él es el primogénito de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por Él, para Él y en Él. Ese es el espíritu de caridad. Ese es el espíritu de la acción del Padre en el Hijo. Ahora necesitamos cubrir nuestras obras con la acción del Padre, por Él, para Él y en Él. Y luego el hombre ha repetido estas frases como con Grignon de Montfort y en muchos lugares, pero el punto principal es la acción del Padre en el Hijo. Esa es la caridad. Ahora nosotros todo lo debemos hacer exactamente igual, por, para y en, para poder empezar a imitar su vida. O sea que la mortificación no es pegarse el latigazo, No es, tener la intención de amarlo cada y todo. no, es que primero dijo que el espíritu de mortificación, pero no está hablando ahorita de la mortificación, sino que incluso la mortificación debe ser hecha por caridad. Y nos explica qué es la caridad. La caridad es todo hacerlo, por, para y en Él. ¿Algún comentario? Decíamos que todas las cosas hechas sin amor que no sirven de nada. Estaba comentando con la persona que tengo al lado que todas las cosas que hacemos sin amor no sirven para nada, ¿no? Porque tenemos que vivir en Dios, amando a Dios y amando al prójimo, unidos a Cristo. Era esto solamente. Después de que le dice esto, ahora sí le va a explicar lo que es el espíritu de mortificación. Ahora sí. Dice, quiero, me decía, que en todas tus cosas, hasta las necesarias, sean hechas con espíritu de sacrificio. Tus obras no pueden ser reconocidas por mí como mías si no tienen la marca de la mortificación. Así como la moneda no es reconocida por los pueblos si no contiene en sí misma la imagen de su rey, es más, es despreciada y no tomada en cuenta, así es de tus obras, si no tienen el injerto con mi cruz, no pueden tener ningún valor. Mira, ahora no se trata de destruir a las criaturas, sino a ti misma, de hacerte morir para vivir solamente en mí y de mi misma vida. Entonces ya nos dio la clave de lo que es el espíritu de mortificación. No se trata de buscar un sacrificio, no se trata de buscar un dolor, como sería la flagelación, como decía usted ahorita. No, se trata de llegar a esta destrucción de nosotros mismos. La palabra destrucción suena terrible, pero eso es. ¿Qué son los mandamientos? ¿Qué son los mandamientos? ¿No es una destrucción de nosotros mismos? ¿Que no cada mandamiento va destruyendo lo que yo soy? Porque en nosotros están las miserias, en nosotros está todo lo que el mandamiento prohíbe. Todo lo que el mandamiento prohíbe es lo que mi naturaleza tiende a hacerlo. Y si el mandamiento me dice, no robes, es que yo intento, no desees lo del prójimo. Veo algo y digo, ay, yo lo quisiera, no en el plan de adquirirlo, sino en el plan incluso de decir, híjole, es que eso lo envidio. Y es continuamente estamos obrando de esa manera. Nuestra tendencia a esto es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Quitar nuestro yo. Y ahora no es quitarlo con los mandamientos, porque si sigo los mandamientos,
nunca podré quitar mi yo. Nunca. ¿Por qué no lo podré quitar? ¿Mandé? Porque todo lo que hago, quitarme lo mío, tiene que partir de una acción de mi voluntad. La virtud siempre parte de mi voluntad, por lo tanto, la virtud es parte mía, es una acción mía. Y aquí lo que Jesús quiere es que me quite también yo. Morir a uno mismo, pero ¿cómo podemos morir a nosotros mismos? Dándonos un balazo. Pues total, ¿no? Rápido. ¿Mandé? Así es. O sea, aquí se trata de quitarnos nosotros, porque vuelvo a repetir, el hacerlo por medio nuestro es forzarme, y ese forzarme es el uso de mi voluntad. ¿Cuál pregunta? Ahora sí me sacó de onda. Bueno, yo decía, si es la pregunta que yo decía, ¿cómo podemos llegar a este punto de quitarnos nosotros? No es a base de nuestra voluntad. Dejando que Dios nos invada, dejando que Dios asuma mi vida para que ahora desde Dios yo actúo. ¿Sí? Entonces ahí mi voluntad ya no es que la haya destruido, sino mi voluntad ya le da salida a lo de Dios. Le dice Jesús, la primera cosa que quiero que mortifiques es tu voluntad. Aquel yo se debe destruir en ti. Quiero que la tengas sacrificada como víctima ante mí para hacer que de tu voluntad y de la mía se forme una sola cosa. Una sola cosa. Y esto de una sola cosa ya lo oímos en el catecismo, ya lo oímos en la presentación que dimos de Benedicto XVI, ya lo vimos en varias lecturas. Y ahora la pregunta es, ahora sí es pregunta, ¿qué pasa o cómo lo podemos hacer esto? Esto que hemos estado leyendo. Vamos a imaginarnos un ejemplo, que nosotros somos como una pila. Sí saben lo que es una pila, ¿verdad? ¿Sí? Una batería. ¿Qué es una batería? Es un objeto donde está almacenado una X cantidad de corriente eléctrica. ¿Saben lo que es un generador? ¿Transformador? ¿Qué es un transformador? O sea, una X cantidad de corriente la transforma y la eleva, ¿sí? O la disminuye. Dios es un transformador y nosotros somos una pila. Y hay una ciudad. ¿Qué ciudad les gusta? Vamos a poner Madrid, que es un poco más grande, ¿sí? Y Dios quiere que iluminemos toda la ciudad de Madrid. Y le decimos, oye, no te mandes. No te mandes. ¿Cómo yo con mi pilita voy a poder iluminar todo Madrid? ¿Se podrá hacer? No. ¿Con qué? Con un buen transformador. ¿Y quién será ese transformador? Dios. Pero
resulta que el transformador lo conectamos y no funciona. ¿Por qué? Porque necesita una corriente. Entonces Jesús me dice, mira, no hay problema, vamos a unirnos, vamos a hacernos una sola cosa. Tú me das tu corriente, yo la elevo y la pongo allá. ¿De quién es el acto? De los dos. Porque sin mi corriente pequeña, Dios no funciona. Y yo, sin el transformador, tampoco funciono. Y lo más que podría hacer sería iluminar una pequeña lamparita, o sea, algo mínimo, pero no hacer el acto inmenso del acto de Dios. Ahora se trata de transformar el acto humano en acto divino, pero siendo los dos, se necesitan los dos. Dios quiere actuar nuevamente en este mundo, pero para actuar en este mundo necesita de una nueva humanidad. Y esa nueva humanidad se la vamos a prestar nosotros. Y entre los dos vamos a hacer que Dios vuelva, que Jesús vuelva a actuar aquí. ¿Mandé? Es el reino de Dios. Toda la creación fue creada para el reino de Cristo en este mundo, porque la finalidad de la creación es Jesús. No somos nosotros, es Jesús. Y ahora Jesús tenía que venir a reinar en este mundo, pero el hombre le puso un obstáculo. Y tuvo que pasar todo lo que hemos vivido, todo lo que Dios ha tenido que hacer, esa redención. La redención no era dentro del plan original de Dios. Fue como una obra emergente, como una obra necesaria. El burro, ¿se acuerda? El plan B. Y una vez que ya está, ahora viene el reino de Dios, pero el reino de Dios es Cristo reinando en este mundo. Y ese Cristo reinando es Cristo actuando en este mundo. Y ayer oímos una lectura fantástica donde dice, yo o mi voluntad es latido, pero no tiene un corazón, pero yo creé en mi corazón en cada uno de ustedes. Un corazón sin latido no sirve para nada, pero un latido sin corazón es inútil. Es la unión que hay entre Dios y el hombre. Ahora el hombre le sirve de corazón para que él pueda poner su latido. Dios es palabra, pero no tiene boca. Creó su boca en cada uno de nosotros para ahora poner su palabra en mi boca y hablar. ¿De quién es la palabra? De los dos. Dios es paso, pero no tiene pies. Dios es obra, pero no tiene manos. ¿Sí? Y así quizá con esto podamos aclarar todavía más lo que es una hostia muerta de una hostia viva, para que quede más redondeado, que no quede duda en cuanto a esa hostia muerta. La hostia muerta no le da, no fluye, no se une al acto de Dios. Por lo tanto, no se puede llevar a cabo. La hostia no habla. Nosotros sí. La hostia no camina, nosotros sí, porque yo le doy cabida al paso de Dios en mis pies, le doy cabida a la palabra de Dios en mi boca. Y entonces mi pila, puesta en el transformador de Dios, puede hacer lo que sea. Mi pila sola no puede. El transformador sin mi corriente no lo hace.
Esa es la unión que existe, eso es lo que Dios quiere en la actualidad. Para eso fuimos creados. Pero eso lleva a un camino que es esto que hemos dicho. Es esa parte de irnos desapareciendo nosotros, de irnos desapegando nosotros. Y entonces aquí hay un problema enorme, porque cuando uno le dice a alguien, abandónate en Dios, ¿qué es lo primero que preguntamos? ¿Cómo me abandono? Es lo primeritito. ¿Y cuál será la respuesta? Abandónate. Bueno, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo llevo a cabo? Abandónate. Bueno, sí, ya sé que me tengo que abandonar, pero ¿qué tengo que hacer? Me lleva, abandónate. Abandónate. Es algo que también para el hombre es imposible. Porque todo tiene que partir desde nosotros. Por lo tanto, el abandono, ¿qué será? ¿Un logro nuestro? Tiene que ser un don de Dios. Un don de Dios. Ahora, ¿cómo se logra ese don de Dios? Abandonando. Ahora sí me la pusieron difícil. No, el fundamento de la vida en la divina voluntad es la fe. La fe. ¿Sí? Pero la fe en creerle a Dios, no en creer en Dios. Que debemos tener fe, pero no nada más creyendo en Dios, sino creerle a Dios. Porque si yo creo en Dios, no me alcanza para hacer todo, ni siquiera para salvarme. A ver, silencio. ¿Quién cree más en Dios? El demonio. Y el demonio no se salva por la fe en Dios, por creer en Dios. Cree más en Dios el satánico que se roba una hostia para profanarla que nosotros que vamos a recibirlo. Cree más en Dios el satánico que está buscando eso porque está seguro que lo que está haciendo está dañando y está haciéndoselo a Jesús. Y muchísimos católicos, muchísimos cristianos estamos yendo a recibir la Eucaristía y la recibimos como si nada. Nos regresamos a nuestro lugar y en el mejor de los casos vamos en silencio, recogidos en nuestro interior y vamos sacando nuestro pergamino de peticiones, que para algunos parece rollo de papel de baño, por la cantidad de peticiones que traemos. No te rías. Ya hacía mucho que no oía esa risa. O sea, vamos pidiendo. A veces vamos agradeciendo. Bendito sea Dios. Ojalá y así fuéramos todos. Ojalá y realmente nos sumiéramos en este interior. Esos 10 minutos que Jesús dura conmigo, que lo hiciera conscientemente de decirle, Señor, aquí estás, déjame hablar, te dejo hablar, dime qué quieres. Y si no me habla, entonces le ofrezco, pero si no tengo que ofrecerle, me pongo en silencio y Señor, haz conmigo lo que quieras. Pero no, me pongo a cantar. Y esto es para ustedes, Padre. Esto es para ustedes, sacerdotes. Ojalá y nos dieran un minuto de silencio. Y no acabar la comunión y luego seguir con la misa. Dense un minuto ustedes mismos y denos un minuto de estar con Jesús.
A mí me gustaría preguntar sobre lo que ha comentado de la fe que necesitamos, si se puede decir que es como cuando hemos hablado del desapego. Hemos dicho que la parte del desapego queda en nosotros, porque la parte más difícil, que es generar esa vida divina en nosotros, la tiene Jesús. Entonces, este don de abandono también es algo parecido. Nosotros ponemos la fe y Jesús es el que hace el abandono en nosotros. Esa es mi pregunta. Así es. Es creerle a Dios, creerle a Dios. Ahora, dice Jesús, le dice a Luisa, que si nos dejamos rodear por la fe, este tipo de fe, como las barcas rodeadas por el agua del mar, Él nos va a conceder 3 gozos espirituales. El primer gozo, penetrar las cosas de Dios, penetrar, saber qué nos está diciendo en cada verdad que nos manifiesta. Vamos a penetrar estas cosas de Dios. El segundo gozo es un desapego, es un fastidio de todo aquello lo que antes me llamaba la atención. Voy a empezar a sentir fastidio por ello. Y el tercer don es un desapego total de todo. Este don se consigue por medio de la fe. Y el primer don, que es penetrar las cosas de Dios, es una epifanía de Jesús para nosotros. Y Jesús le dice a Luisa que cuando llegaron los 3 sabios, ya saben lo que les decimos 3 reyes magos, Él se mostró a ellos de 3 maneras distintas. Se manifestó por la potencia, por el amor y por la belleza. Y dice, con la potencia, al momento que me manifiesto a ellos por la potencia, no hay potencia humana comparable con la mía, por lo tanto ellos quedaron atrapados en mí. Me manifiesto por la belleza, ante mi belleza, la belleza humana que desaparece. Me manifiesto por el amor. En el momento que la criatura siente el amor de Dios, el amor de las criaturas desaparece. Este es un modo de irnos entregando, de ir entrando en Dios y poder lograr realmente este abandono sin ningún problema. Don de Dios, pero don de Dios cuando yo ya entendí que el amor de Dios es lo único a lo que aspiro, que la belleza de Dios es a lo único que quiero llegar y que la potencia de Dios es la única que debe regir en mí, no la potencia humana. No la potencia humana en el esposo, en la esposa, en los hijos, en todo, no, sino la potencia de Dios. Y llegando a este punto es como puedo llegar a ese abandono y decirle, sí Señor, no voy a usar mi pila, la voy a usar en tu transformador. Y los dos vamos a hacer esto que habíamos comentado. Cuando realmente lleguemos a ese punto, en ese momento estaremos viviendo en la voluntad de Dios y nada ni nadie nos podrá apartar de ahí. Nada ni nadie. Pero el problema está en realmente estaremos entendiendo a lo que me están invitando. Porque es muy llamativo y todo el mundo dice sí, sí quiero. Pero no se trata de decir sí, sí quiero vivir de tu voluntad, sino sí, sí quiero renunciar a lo mío. Parece lo mismo, pero son 2 cosas diferentes. Entonces, vamos a ir poco a poquito tratando de repensar esto. Los escritos de Luisa, ¿leerlos o escucharlos tiene el mismo efecto? Porque yo los escucho, ¿no? Antes los leía más, ahora como no leo mucho, pues los escucho. ¿Qué le parece? ¿Tienen los mismos efectos? Yo pienso que aquí depende de cada persona, pero mi opinión personal y siguiendo la opinión de Luisa y de Jesús,
el escrito es mejor. ¿Por qué? Porque en el escrito puedo ir palabra por palabra. Los escritos de Luisa o se leen palabra por palabra o no voy a entender nada. Porque una palabra, y creo que se han fijado, a veces cuando les digo ¿qué dijo?, cuando nos quedamos con la idea general no penetramos. Y eso en el oído no se puede. Penetra y ¡bum!, se va. Penetra y se va, penetra y se va. Tendría que estar regresando la grabación. ¿Es bueno oírlo? Sí, no hay problema. Pero para mí, y creo que Jesús también opina lo mismo, y Luisa también, es palabra por palabra, y eso solamente se puede en el papel. Me quiere arrancar el micrófono. Sí. Entonces usted dice de no avanzar si no lo has entendido bien. ¿Es la cosa? No ir buscando cosas bonitas. Vale, eso. Eso no lo había entendido antes. Bueno. A partir de hoy. Perfecto, vale. O sea, así es. No tiene caso avanzar si no he entendido lo anterior. Esto, las verdades que Jesús le dice a Luisa, siempre es la misma, pero es una espiral. Es una espiral que va subiendo, subiendo, subiendo. La misma verdad, pero cada vez con mayor profundidad. Eso no lo puedo tener. Si yo quiero empezar por aquí, no. A Dios se le puede tener de tres maneras. Lo puedo tener en la mente. O sea, me lo aprendo. Me aprendo la Biblia, me aprendo el Evangelio, me aprendo Luisa. Pero eso no hace otra cosa que convertirme en un soberbio espiritual. ¿Sí? Un soberbio intelectual. El tenerlo en la mente. Lo puedo tener en el corazón. Y, ¡ay, Dios! Ya saben, ¿sí? Eso no me convierte en otra cosa más que en un fanático. Lo puedo tener en la mente y en el corazón, y entonces me convierte en un cismático. No me vea así, padre. ¿A Dios o se le tiene en la voluntad como vida o no sirve de nada? Dios es vida, no es conocimiento. ¿De acuerdo? Así es.